Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra videoclase correspondiente al módulo número 2 del aula Gerencia de Proyectos. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, y el día de hoy vamos a estar realizando una breve videoclase sobre los estudios de factibilidad, que hace parte de el contenido de este módulo número 2. Bien, la agenda que vamos a manejar el día de hoy, vamos a hablar en primer lugar sobre las temáticas del módulo número 2. Vamos a hablar sobre los estudios de factibilidad de un proyecto, vamos a hablar del estudio de factibilidad de mercados, el estudio técnico, el estudio financiero y el estudio legal administrativo. Vamos a hablar de cómo se realiza la evaluación de proyectos, basado principalmente en los flujos de caja. Vamos a hablar del punto de equilibrio de un proyecto y vamos a hablar de los criterios de valor presente neto y tasa interna de retorno. Bien, nuestro módulo número 2 se denomina viabilidad de proyectos. Vamos a realizar 3 actividades en este módulo. La primera ya es una tarea de evaluación de caso de negocio que ustedes ya han venido realizando. Tiene un peso porcentual, del 20% sobre la nota final. Vamos a realizar una actividad 2 de este módulo, que es una evaluación de los conceptos vistos en el módulo. También tiene un peso porcentual del 20% sobre la nota final. Y además de esto, vamos a hacer una evaluación acumulativa de todo el curso. Cabe resaltar que en esta evaluación acumulativa van a entrar temáticas vistas también en el módulo número 1 como en el módulo número 2. Esta evaluación acumulativa del curso tiene un peso porcentual del 30% de la nota final. Iniciamos entonces con las temáticas propias de este módulo número 2, que tratan sobre los estudios de factibilidad. Los estudios de factibilidad son estudios que se realizan para evaluar la factibilidad de los proyectos a ejecutar por parte de una organización. Básicamente, con estos estudios de factibilidad se busca evidenciar que se cuenta con los elementos suficientes en términos generales para que el proyecto se pueda ejecutar y valga la pena ejecutarse. Es decir, a partir de estos estudios yo puedo evidenciar si existe el número de clientes necesarios, si voy a tener los ingresos suficientes, si va a representar una rentabilidad la ejecución de ese proyecto, si cuento con la materia prima y la maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto, si cumplo con normas administrativas y legales para poder emprender la ejecución de ese proyecto. De cierta manera, entonces, el estudio de factibilidad comienza con el estudio de mercado, pasando por la verificación de la factibilidad técnica, financiera y aspectos legales y administrativos. El estudio permite lograr una muy buena visión de los aspectos que se deben considerar por parte de una organización para prever posibles dificultades y generar acciones a tomar o acciones correctivas y estrategias emergentes en cada una de las situaciones posibles. Es decir, que una vez se ejecuten o se realicen estos estudios de factibilidad, lo que va a realizar la organización es planear escenarios posibles y a partir de planear esos escenarios posibles, diseñar acciones correctivas, acciones preventivas y estrategias emergentes para optimizar o buscar que los resultados deseados se alcancen. Recordemos entonces que los estudios de factibilidad se estructuran a partir del estudio de mercados, posteriormente el estudio técnico, después va el estudio financiero y finalmente evaluamos aspectos legales y administrativos. Los objetivos que tienen los estudios de factibilidad es determinar la viabilidad técnica, económica, operativa y jurídica de un proyecto. También lograr el conocimiento general del problema y la estructura de los requerimientos de información con el fin de estimar los recursos necesarios. También nos va a permitir planear alternativas para el desarrollo, como lo comenté anteriormente. A partir de los resultados que se obtengan de estos estudios de factibilidad, básicamente la organización va a idear escenarios posibles y planear alternativas de desarrollo para que se alcancen esos resultados esperados. Y también nos permitirá realizar la planeación general de las actividades. Esos estudios de factibilidad, en definitiva, van a ser el punto de partida para realizar el plan de ejecución y cronograma de actividades de desarrollo de cada proyecto o de este proyecto en particular. ¿Para qué sirven entonces los estudios de factibilidad? Nos va a permitir evitar desarrollar proyectos que no son factibles o no son viables. Nos permite planear los recursos que vamos a utilizar y hacer uso eficiente de los mismos y también nos permite aterrizar al personal administrativo de sistemas, usuarios, auditores, etcétera, respecto a las expectativas reales del proyecto. Es decir, que vamos a poder plasmar cuáles son los resultados verdaderos que vamos a poder alcanzar sin llegar a fijar algunos resultados utópicos. Iniciamos entonces con el estudio de factibilidad de mercados. La investigación de mercados tiene una función específica que es auxiliar la planeación
efectiva y la toma de decisiones en los mercados. Básicamente el estudio de mercados busca identificar si existe un número mínimo o necesario de clientes potenciales que pueden comprar mi producto o servicio y a partir de los cuales obviamente pues yo puedo generar una base de ingresos mínima. Estos pueden ser muchos tipos de consumidores y obviamente implican actividades de consumo industriales, comerciales e institucionales. Los estudios de factibilidad tienen como objeto determinar un potencial de mercado de productos o servicios, tomando como criterio base las proyecciones financieras desarrolladas por usted para el negocio, sean factibles de cumplirse, es decir, a partir de identificar el mercado potencial, ese nicho de mercado puntual que yo puedo eh, abordar, los resultados de estos elementos, en definitiva, serán el insumo para la realización de las proyecciones de ventas, de las proyecciones de ingresos y por ende de las proyecciones de los flujos de caja proyectados. El estudio permitirá desarrollar la planeación financiera del proyecto, pero para esto hay que tener en cuenta algunos parámetros del estudio de mercados. En primer lugar, el tamaño de la población correspondiente al mercado meta de la empresa, el análisis socioeconómico de ese público objetivo, la medición de hogares versus centros de trabajo, los aforos vehiculares y peatonales, el análisis de la distancia y vías de acceso, las competencias presentes en el área y los centros de atracción. El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones presentan una demanda que justifique la inversión de un programa de producción de un bien durante cierto periodo de tiempo. En definitiva, buscamos evidenciar que contamos con los clientes suficientes. El estudio de factibilidad técnica, entonces, busca evidenciar que se cuenta con los elementos necesarios en términos de materia prima, de personal calificado, de maquinaria, para que se puedan ejecutar las actividades propias del proyecto a realizar. El estudio de factibilidad técnica es una evaluación que demuestra que el negocio puede ponerse en marcha y mantenerse mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, contemplando los problemas que involucre mantenerlo en funcionamiento. Algunos aspectos que deben ponerse claros son correcto funcionamiento del producto o servicio, lo que se ha hecho o que se hará para mantenerse cerca de los consumidores, las escalas de producción, los proyectos complementarios para desarrollar el proyecto, cómo se obtuvo o se obtendrá la tecnología necesaria, cómo se capacitará el personal y si existen los proveedores suficientes que me van a abastecer a mí de las herramientas necesarias para yo poder producir o prestar el servicio que deseo realizar. Posterior a eso vamos a poder tener en cuenta entonces un estudio de factibilidad financiera. Yo ya tengo los ingresos potenciales que son el resultado de los estudios de mercado y tengo los posibles gastos. Obviamente si yo ya tengo un número de ventas proyectado, más o menos cuáles serían mis clientes, yo puedo fijar entonces que voy a vender tantos productos y a partir del estudio de factibilidad técnica yo puedo identificar si para producir digamos 80 productos que fue el proyectado que obtuve del estudio de mercado, cuánto me requiere a mí invertir en gastos para producir esos 80 productos. Estudio de factibilidad técnica, entonces, financiera, ordena y sintetiza toda la información de carácter monetario a los efectos de determinar la rentabilidad del proyecto. En gran parte se basa en la información desarrollada en etapas anteriores, como lo mencioné, en el desarrollo del estudio de mercado y el estudio técnico. Solamente también suministra elementos propios, que son, por ejemplo, la estructuración de los flujos de caja proyectados, de la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Algunos conceptos que se deben tener claros en este estudio de factibilidad financiera es el periodo de recuperación, que es el periodo que indica el tiempo en que la empresa tardará en recuperar la inversión con la ganancia que genera el negocio. También la factibilidad financiera, que se calcula sumando los resultados netos del monto de inversión inicial hasta llegar a cero. En este caso, se estaría considerando valor tiempo del dinero. El valor actual neto, que sí tiene en cuenta este aspecto, es el valor de la inversión en el momento cero
descontando todos los ingresos y egresos de una determinada tasa, indicando un monto que representa la ganancia que se podría tomar por adelantado al comenzar el proyecto. Generalmente muchos de los proyectos se evalúan bajo el valor presente neto. Dentro de los materiales de estudio que ustedes encuentran ahí, encuentran una videoclase realizada por mí, un video de apoyo donde se realiza un ejercicio de evaluación de unos proyectos a partir del valor presente neto del mismo. Es un elemento base para la actividad que ustedes deben desarrollar. Encontramos entonces también el estudio de factibilidad legal administrativa como cierre de este elemento, sin ser, digamos, menos importante. Es el último estudio de factibilidad donde básicamente nosotros buscamos identificar que la organización o la estructura social que va a ejecutar el proyecto cuenta con los elementos suficientes en términos legales y administrativos para estructurar un adecuado organigrama de ejecución del proyecto. El estudio administrativo consiste en determinar los aspectos organizativos que deberá considerar una empresa para establecer sus estrategias de planeación estratégica, su estructura organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales y el establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento y procesos de selección e inducción del personal. También su objetivo es realizar el análisis de que permitirá obtener información pertinente para la determinación de los aspectos organizacionales de un proyecto, los procedimientos administrativos, los aspectos legales, laborales, fiscales y ecológicos. Dentro de los elementos que conforman el estudio administrativo para el cual de un proyecto de inversión debe cumplir la planeación estratégica, los organigramas, la planificación de los recursos humanos, el marco legal y fiscal y los aspectos laborales y ecológicos. ¿Cómo se realiza entonces la evaluación de los proyectos? La evaluación de los proyectos es un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados de un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el previsto en su planificación. Es decir, que intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad tiene para cumplirlo. Eh, Primer elemento considera la política y la estrategia. En la parte política se verá la parte social y la política, su consistencia para trascender en el tiempo y que sea en cierta forma equitativo. Administrativa, en el caso administrativo, en fin, siempre al hacer mayor la realización de los recursos, el logro de los planes, objetivos, metas, actividades, programas, extensión de eficiencia y eficacia en su mayor expresión. En el aspecto técnico, lo técnico es una mezcla de lo anterior y lo propio, ya que incide hoy en día en el mejor logro de dos puntos anteriores, porque ahora el avance en el descubrimiento, su rapidez, medición y precisión ya dependerá de cada ciencia de enfoque científico y técnico que aplique. Se realizan actividades de evaluación antes del proceso, donde básicamente se busca prever si los resultados esperados o proyectados van a ser lo suficientemente adecuados. Se realiza la evaluación dentro del proceso para medir en una etapa media si se están alcanzando los resultados objetivos y si es necesario realizar una modificación a partir de la implementación de alguna acción correctiva de mejoramiento que me permita optimizar dichos resultados. También encontramos una evaluación después. Obviamente esta evaluación después determinará los resultados en términos de eficiencia y eficacia de la planeación del proyecto. Y encontramos una evaluación de impacto en donde se indaga por los cambios permanentes y mejoras de la calidad de vida de los productos que fueron generados por los proyectos. Dentro del estudio de factibilidad financiera existe una metodología de evaluación a partir de los flujos de caja. Los proyectos generan flujos de caja financieros que se han derivado o construido a partir de unos estados financieros integrados, tales como el estado de resultados, el balance general y el flujo de tesorería. Estos resultados financieros permiten además hacer verificaciones de control y consistencia en el análisis de los flujos de caja. ¿Qué es el punto de equilibrio? Esto es un elemento fundamental para el emprendimiento de todo tipo de organización, para la puesta en marcha de cualquier tipo de proyecto. El punto de equilibrio, punto muerto, es la cifra de ventas en la cual la organización no obtiene ni beneficios ni pérdidas. Es con facturas superiores al punto de equilibrio que la empresa genera beneficios y con facturas inferiores que la empresa genera pérdidas. Es decir, que en ese punto de equilibrio la organización no está generando ni pérdidas ni ganancias, sino que se equilibran sus egresos y sus ingresos.
Los criterios que vamos a ver ahora son los criterios de valor presente neto y la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno no solamente es un criterio que evalúa impactos locales, pero no permite optimizar el uso del dinero. El criterio de valor presente neto es un indicador de impacto global y con este tendremos que seguir evaluando para explotar y evaluar la restricción. En este criterio coincide con el valor económico agregado. La tasa interna de retorno es la característica del proyecto independiente del evaluador y del inversionista. Supone reinversión de los recursos liberados durante el horizonte de la evaluación del proyecto a la misma tasa de retorno. Algunas conclusiones importantes que ustedes deben tener en cuenta para la realización de su evaluación final. En primer lugar, el estudio de factibilidad permite lograr una muy buena visión de los aspectos que deben considerar una organización para prever las posibles dificultades y qué acciones tomar frente a cada una de las situaciones posibles. El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones presentan una demanda que justifica la inversión de un programa de producción de un bien durante cierto periodo de tiempo. El estudio de factibilidad técnica es una evaluación que demuestra que el negocio puede ponerse en marcha y mantenerse mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y mantenerlo en funcionamiento. El estudio de factibilidad financiera ordena y sintetiza toda la información de carácter monetario o los efectos de determinar la rentabilidad del proyecto. El estudio administrativo busca realizar un análisis que permita obtener la información pertinente para la determinación de los aspectos organizacionales de un proyecto, los procedimientos administrativos, aspectos legales, laborales y fiscales, además de ecológicos. La evaluación de proyectos se puede clasificar en político-estratégica, administrativa y técnica, y los distintos tipos de evaluación varían según el momento, si es una evaluación antes del proyecto, durante el proceso del proyecto, evaluación después del proyecto o una evaluación de impacto que ha tenido este proyecto. Yo les agradezco por su tiempo, les recomiendo verificar la videoclase que se encuentra cargada en el módulo número 2, donde se explica cómo realizar un flujo de caja, cómo se realiza el cálculo de la TIR y del valor presente neto. Les agradezco por su tiempo, les recuerdo que cualquier tipo de duda, inquietud que tengan, ustedes pueden consultarlo a través del correo del aula y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes. Mucho ánimo en la presentación de sus tareas y actividades de nuestro curso y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.